La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne. Segunda parte. Capítulo 6. Donde el agente Fix muestra una impaciencia muy justificada. He aquí en qué circunstancias se envió el telegrama concerniente al señor Phileas Fogg. El miércoles 9 de octubre se esperaba en Suez que a las 11 de la mañana arribase el buque Mongolia de la Compañía Peninsular y Oriental, un vapor de hierro impulsado por hélice y entrepuente que desplazaba 2.800 toneladas y poseía una potencia nominal de 500 caballos. El Mongolia hacía regularmente la travesía de Brindisi a Bombay por el canal de Suez. Era uno de los barcos más rápidos de la compañía, que siempre había superado la velocidad reglamentaria de 10 nudos por hora entre Brindisi y Suez, y de 9 nudos 53 centésimas entre Suez y Bombay. 2 hombres aguardaban a que arribase el Mongolia mientras paseaban por el muelle entre la multitud de nativos y extranjeros que acuden a esa ciudad. Antaño, un poblado al cual la magna obra del señor Lesseps ha asegurado un futuro prometedor. Uno era el agente consular del Reino Unido, establecido en Suez, quien, pese a los malados pronósticos del gobierno británico y las siniestras predicciones del ingeniero Stephenson, veía llegar a diario barcos ingleses que atraviesan el canal, acortando así a la mitad la antigua ruta de Inglaterra a las Indias por el Cabo de Buena Esperanza. El otro era un hombrecillo flaco, de rostro bastante inteligente, nervioso, que contraía con una persistencia notable los músculos de los párpados. A través de las pestañas brillaba una mirada perspicaz, cuyo ardor sabía apagar a voluntad. En esos momentos mostraba su impaciencia yendo y viniendo sin poder permanecer quieto. Este hombre se llamaba Fix. Era uno de los detectives ingleses enviados a diversos puertos tras el robo cometido en el Banco de Inglaterra. Fix debía vigilar con sumo cuidado a todos los viajeros que tomasen la ruta de Suez y seguir a aquel que pareciese sospechoso mientras esperaba una orden de arresto. Hacía precisamente 2 días que Fix había recibido del director de la Policía Metropolitana la descripción del presunto autor del robo. Esta era la de aquella persona distinguida y de buen porte que había sido visto en la sala de pagos del banco. El detective, tentado sin duda por la elevada gratificación prometida en caso de éxito, aguardaba con una impaciencia fácil de comprender a que arribase el Mongolia. ¿Y dice, señor cónsul, preguntó por 10ª vez, que ese barco no puede tardar? No, señor Fix, repuso el cónsul. Lo vieron ayer a la altura de Port Said, y los 160 kilómetros del canal no son nada para semejante máquina. Le repito que en Mongolia siempre ha ganado la gratificación de 25 libras que concede el gobierno por cada adelanto de 24 horas sobre los plazos reglamentarios. ¿Ese barco viene directamente de Brindisi?, preguntó Fix. Del mismo Brindisi, donde recoge el correo de las Indias y de donde salió el sábado a las 5 de la tarde. Sea paciente, porque no puede tardar en arribar. Pero la verdad es que no sé cómo podrá saber por la descripción que ha recibido si su hombre está a bordo del Mongolia. Señor cónsul, repuso Fix, sentimos más que reconocemos a ese tipo de gente. Hay que tener olfato, y el olfato es como un sentido especial que reúne el oído, la vista y el olor. He atrapado en mi vida a más de un caballero de esos. Basta con que mi ladrón esté a bordo y ya le digo yo que no se me escurrirá de las manos. Eso espero, señor Fix, porque se trata de un robo importante. ¡Un robo increíble!, repuso el agente entusiasmado. 55,000 libras. No nos caen a menudo semejantes bicocas. Los ladrones van haciéndose mezquinos. La raza de los Shepard desaparece. Ahora se hacen ahorcar tan solo por unos chelines. Señor Fix,
repuso el cónsul. Habla de un modo que de verdad le deseo éxito. Pero, le repito, lo veo difícil en su situación. Sabe que con la descripción recibida, ese ladrón se parece a un hombre honrado. Señor cónsul, repuso dogmáticamente el inspector de policía. Los grandes ladrones siempre se parecen a los hombres honrados. Comprenderá que quienes tienen pinta de sinvergüenza no tienen más remedio que ser honrados. Si no, los apresarían con facilidad. Son las fisonomías honradas las que hay que desenmascarar más a menudo. Es verdad que esta tarea es complicada y más bien hija del arte que del oficio. Es evidente que el susodicho Fix no carecía de una cierta dosis de amor propio. Mientras, el muelle se animó poco a poco. Marineros de diversas nacionalidades, comerciantes, corredores, porteadores y felas acudían para aguardar a que arribase el barco, que no debía estar muy lejos. El tiempo era muy bueno, pero el aire era algo frío por el viento que soplaba del este. Destacaban algunos minaretes por encima de la ciudad bajo los pálidos rayos del sol. Hacia el sur se extendía un espigón de 2000 metros como un brazo sobre la rada de Suez. Varias barcas de pesca o de cabotaje, algunas de las cuales han conservado el elegante gálibo de la galera antigua, se deslizaban sobre la superficie del Mar Rojo. Mientras caminaba entre aquella muchedumbre, Fix estudiaba por deformación profesional el semblante de los transeúntes echándoles una ojeada. Eran ya las 10:30. ¿Pero es que no llegará nunca ese barco?, exclamó al oír el reloj del puerto. Ya no puede estar lejos, repuso el cónsul. ¿Cuánto tiempo pasará en Suez?, preguntó Fix. 4 horas, el tiempo de cargar carbón. Hay 2108 kilómetros de Suez a Anden, a la salida del Mar Rojo, y necesita aprovisionarse de combustible. ¿Y de Suez va directamente a Bombay? Directamente y sin escalas. Bueno, dijo Fix. Si el ladrón ha subido a ese barco, en sus planes estará desembarcar en Suez para llegar por otro camino a las posesiones holandesas o francesas de Asia. Debe saber que no estaría seguro en la India, que es territorio inglés. Salvo que sea muy listo, repuso el cónsul. Ya sabe que un criminal inglés siempre está mejor escondido en Londres que en el extranjero. Tras esta reflexión, que dio mucho que pensar a la gente, el cónsul regresó a su oficina situada cerca. El inspector de policía permaneció solo, pero de una impaciencia nerviosa y con el raro presentimiento de que su ladrón debía estar a bordo del Mongolia. Y es que si el bribón se había marchado de Inglaterra con intención de ir al Nuevo Mundo, debía haberse decantado por el camino de la India, menos vigilado o más difícil de vigilar que el del Atlántico. Fix no pasó mucho tiempo cavilando, pues varios silbidos anunciaron que el barco iba a atracar. La horda de portadores y felas se precipitó sobre el muelle en un tumulto un poco inquietante tanto para la integridad física como para los trajes de los pasajeros. Una decena de faluás se alejaron de la orilla para ir al Mongolia. Enseguida se vio el gigantesco casco del Mongolia mientras pasaba entre las orillas del canal. Y sonaron las 11 cuando atracó en la rada, mientras que el vapor salía con un gran ruido por los tubos de escape. A bordo había muchos pasajeros. Algunos permanecieron en el entrepuente contemplando el pintoresco panorama de la ciudad, pero la mayoría desembarcó en las falúas que habían acercado al Mongolia. Fix examinaba meticulosamente a todos los que ponían el pie en tierra. En aquel momento uno de ellos se le acercó, tras haber rechazado vigorosamente a los felas que lo atosigaban ofreciéndole sus servicios, y le preguntó con gran cortesía si podía indicarle dónde estaba la oficina del agente consular inglés.
Al mismo tiempo, este pasajero presentó un pasaporte para que fuese visado. Fix tomó instintivamente el pasaporte y lo leyó de una ojeada. Casi se le escapó entonces un movimiento involuntario. El papel tembló en sus manos. La descripción del pasaporte era idéntica a la recibida del director de la policía británica. «Este pasaporte no es suyo», dijo Fix al pasajero. «No», repuso este. «Es el pasaporte de mi señor». «¿Y su señor?» «Se ha quedado a bordo». «Pues es necesario que se persone en el consulado para identificarlo», replicó el agente. «¿Cómo? ¿Eso es necesario?» «Indispensable». «¿Y dónde está la oficina?» «Allí en la esquina de la plaza», repuso el inspector señalando una casa a unos 200 pasos. «Entonces iré a buscar a mi señor, aunque no le hará gracia». Después de aquello, el pasajero saludó a Fix y regresó a bordo del barco. Capítulo 7. Donde se demuestra una vez más la inutilidad de los pasaportes cuando se trata de la policía. El inspector regresó al muelle y se dirigió rápidamente a la oficina del cónsul. Enseguida, y por petición urgente, fue llevado ante el funcionario. «Señor cónsul», le dijo sin preámbulos, «tengo poderosos motivos para creer que nuestro hombre ha embarcado en el Mongolia». Fix narró entonces lo sucedido entre el criado y él con motivo del pasaporte. «Bien, señor Fix», repuso el cónsul. «No me importaría ver la cara de ese bribón, pero tal vez no se presente si es lo que usted supone. Un ladrón trata de no dejar detrás un rastro de su paso, sobre todo si el trámite del pasaporte no es obligatorio. Si es un hombre listo, como es de suponer, vendrá», replicó el agente. «¿Avisar su pasaporte?» «Sí. Los pasaportes solo valen para encordiar a los hombres honrados y facilitar las fugas a los bribones. Le aseguro que lo tendrá en regla, pero espero que no lo vise». «¿Y por qué no? Si el pasaporte está en regla, no puedo negarme a visarlo», repuso el cónsul. «Sin embargo, señor cónsul, tendré que retener aquí a ese hombre hasta recibir una orden de arresto de Londres». «Eso es asunto suyo, señor Fix», repuso el cónsul. «Pero yo no puedo». El cónsul no terminó la frase. En ese momento llamaban a la puerta de su despacho, y el bedel introdujo a 2 extranjeros, uno de los cuales era precisamente el criado que había hablado con el agente de policía. Era sin duda señor y criado. El señor sacó su pasaporte, rogando lacónicamente al cónsul que se lo visase. Este tomó el documento y lo leyó atentamente mientras Fix, en un rincón del despacho, observaba o más bien se comía al extranjero con los ojos. Cuando el cónsul terminó de leerlo, dijo: «¿Es usted Phileas Fogg Square?» «Sí, señor», contestó el caballero. «¿Y ese hombre es su criado?» «Sí, un francés llamado Picaporte». «¿Vienen de Londres?» «Sí». «¿Y a dónde van?» «A Bombay». «Bien. Ya sabe que no es necesario el trámite del visado y que ya no exigimos la presentación del pasaporte». «Lo sé, señor», repuso Fogg. «pero deseo que conste mi paso por Suez». «Como quiera». Y el cónsul, tras firmar y datar el pasaporte, lo selló. El señor Fogg pagó los derechos de visado y después de saludar con frialdad, salió seguido de su criado. «¿Y bien?» preguntó el inspector. «¿Y bien?» repuso el cónsul. «Tiene aspecto de ser un perfecto hombre honrado». «Posible», replicó Fix. «pero no se trata de eso. ¿No le parece, señor cónsul, que ese flemático caballero es clavado al ladrón cuya descripción he recibido?» «Estoy de acuerdo, pero ya sabe usted, todas las descripciones...» «Eso lo tengo claro», replicó Fix.
El criado me parece menos hermético que el señor. Además, es francés y no podrá tener quieta la lengua. Hasta pronto, señor cónsul. Dicho esto, el agente salió y se fue a buscar a Picaporte, mientras el señor Fogg, tras salir del consulado, se había dirigido al muelle. Allí dio unas órdenes al criado, embarcó en una falúa, regresó a bordo del Mongolia y entró en su camarote. Allí tomó un cuadernillo con las siguientes anotaciones. Salida de Londres, miércoles 2 de octubre, 8:45 de la tarde. Llegada a París, jueves 3 de octubre, 7:20 de la mañana. Salida de París, jueves 8:40 de la mañana. Llegada por Montcenis a Turín, viernes 4 de octubre, 6:35 de la mañana. Salida de Turín, viernes 7:20 de la mañana. Llegada a Brindisi, sábado 5 de octubre, 4 de la tarde. Embarcado en el Mongolia, sábado 5 de la tarde. Llegada a Suez, miércoles 9 de octubre, 11 de la mañana. Total de horas transcurridas, 158:30, o en días, 6:30. El señor Fogg anotó estas fechas en un itinerario ordenado por columnas que indicaba, desde el 2 de octubre hasta el 21 de diciembre, el mes, la fecha, el día, las llegadas reglamentarias y las reales a cada punto principal. París, Brindisi, Suez, Bombay, Calcuta, Singapur, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, Nueva York, Liverpool, Londres, y que permitía cifrar el adelanto ganado o el retraso sufrido en cada lugar del viaje. Este itinerario metódico tenía así todo en cuenta y el señor Fogg sabía siempre si iba adelantado o retrasado. Así pues, anotó también aquel día, miércoles 9 de octubre, su llegada a Suez, que concordaba con la reglamentaria sin suponer ventaja ni retraso. Después hizo que le sirviesen el almuerzo en su camarote, en lo tocante a visitar la ciudad. Ni siquiera lo pensó, pues pertenecía a esa clase de ingleses que hacen visitar a sus criados los países que atraviesan. Capítulo 8, donde Picaporte quizá habla más de lo debido. Fix dio instantes después con Picaporte, que vagaba por el muelle contemplando todo sin creerse obligado a no hacerlo. Bien, amigo, le dijo Fix abordándole. ¿Ha avisado el pasaporte? Ah, es usted, repuso el francés. Muchas gracias, estamos en regla. ¿Y está visitando el país? Sí, pero vamos tan deprisa que me parece viajar en sueños. ¿Es cierto que estamos en Suez? ¿En Suez? ¿En Egipto? En Egipto, exactamente. ¿Y en África? En África. ¡En África!, repitió Picaporte. No me lo puedo creer. Figúrese, señor, que yo imaginaba que no iría más allá de París, y he tenido que ver esa famosa capital desde las 7:20 de la mañana hasta las 8:40, entre la estación del norte y la de Lyon, a través de los cristales de un fiacre y bajo un diluvio. Lo siento, me habría gustado ver otra vez el Père Lachaise y el circo de los Campos Elíseos. ¿Tanta prisa tiene?, preguntó el inspector de policía. Yo no, solo mi señor. A propósito, tengo que comprar calcetines y camisas. Nos hemos marchado sin maletas, solo con una bolsa de mano. Voy a llevarle a un bazar donde encontrará todo lo necesario. Señor, es usted muy amable, dijo Picaporte, y ambos se pusieron en camino. Picaporte no paraba de charlar. Sobre todo, debo tener cuidado de no perder el barco, dijo. Aún tiene tiempo, repuso Fix. Solo son las 12.
Picaporte sacó su gran reloj. «Mediodía», dijo. «Vayamos, son las 9:52. Su reloj va atrasado», respondió Fix. «¿Mi reloj? Un reloj de familia desde mi bisabuelo. No se desajusta ni 5 minutos al año. Es un verdadero cronómetro». «Ya veo lo que es», replicó Fix. «Ha mantenido la hora de Londres, que son 2 horas más que en Suez. Debe tener cuidado de poder ajustar el reloj con el mediodía de cada país». «¿Tocar yo mi reloj?», exclamó Picaporte. «Nunca». «Entonces no irá con el sol». «Peor para el sol, señor. Será él quien se equivoque». Y el muchacho se guardó el reloj en el bolsillo con gesto soberbio. Unos instantes después, Fix le dijo: «Así que han salido precipitadamente de Londres». «Ya lo creo. El pasado miércoles a las 8 de la tarde, el señor Fogg, en contra de su costumbre, regresó de su club y 3/4 de hora después ya habíamos partido». «Pero, ¿a dónde va su señor?» «Siempre hacia adelante. Está dando la vuelta al mundo». «¿La vuelta al mundo?», exclamó Fix. «Sí, en 80 días. Dice que es una apuesta, pero entre nosotros no creo nada. ¿Eso no tendría sentido? Debe haber otro motivo». «Ah, es muy original ese señor Fogg». «Ya lo creo». «¿Y es rico?» «Sin duda, y lleva encima una bonita suma de billetes de banco nuevecitos, y no repara en gastos. Imagine, ha prometido una magnífica gratificación al maquinista del Mongolia si llegamos a Bombay con adelanto». «¿Y hace mucho tiempo que conoce a su señor?» «¿Yo?», contestó Picaporte. «Entré a su servicio precisamente el día de nuestra salida». Puede suponerse el efecto que aquellas respuestas debían producir en el ánimo ya sobreexcitado del inspector de policía. La salida precipitada de Londres poco después del robo, la elevada suma que llevaba, la prisa por llegar a países remotos, el pretexto de una apuesta excéntrica, todo confirmaba y debía reafirmar a Fix en sus ideas. Aún sonsacó más al francés, y tuvo la certidumbre de que el muchacho no conocía a su señor, que éste vivía aislado en Londres, que se decía que era rico sin saber el origen de su fortuna, que era un hombre enigmático, etc. Pero al mismo tiempo Fix pudo cerciorarse de que Fogg no desembarcaría en Suez, sino que iba realmente a Bombay. «¿Está lejos Bombay?», preguntó Picaporte. «Bastante lejos», contestó el agente. «Aún necesitaría 10 días por mar». «¿Y dónde está Bombay?». «En la India». «¿En Asia?». «Naturalmente». «Diantre, voy a decirle, hay algo que me preocupa. Mi lámpara». ¿Qué lámpara?». «Mi lámpara de gas que he olvidado apagar y está encendida con cargo a mi bolsillo. He calculado que son 2 chelines cada 24 horas, 6 peniques más de lo que gano, y comprenderá que por pocos que se prolongue el viaje». ¿Comprendió Fix el asunto del gas? Es poco probable. Ya no escuchaba nada y estaba tomando una decisión. El francés y él habían llegado al bazar. Fix dejó que su compañero hiciese sus compras, le aconsejó que no perdiese el Mongolia y regresó corriendo a la oficina consular. Ahora convencido, Fix había recobrado toda su sangre fría. «Señor», dijo al cónsul, «ya no me cabe duda. Tengo a mi hombre. Se hace pasar por un excéntrico que quiere dar la vuelta al mundo en 80 días. Entonces es un pillo que quiere volver a Londres tras haber despistado a la policía de 2 continentes», dijo el cónsul. «Eso ya lo veremos», repuso Fix.
¿Pero no se equivoca?, preguntó otra vez el cónsul. No me equivoco. Entonces, ¿por qué se ha empeñado ese ladrón en constatar su paso por Suez con un visado? Porque... no sé, señor cónsul, respondió el detective. Pero escúcheme. Y en pocas palabras narró los aspectos destacados de su conversación con el criado del susodicho Fogg. En efecto, dijo el cónsul, todas las presunciones van contra él. ¿Y qué va a hacer? Enviar un telegrama a Londres solicitando con urgencia que me manden una orden de arresto a Bombay, embarcar en el Mongolia, seguir a mi ladrón hasta la India y en ese territorio inglés abordarlo cortésmente con la orden en la mano y la mano en el hombro. Tras pronunciar fríamente estas palabras, el agente se despidió del cónsul y se dirigió al telégrafo. Desde allí, envió al director de la Policía Metropolitana el telegrama mencionado. Un cuarto de hora más tarde, Fix, con una maleta ligera en la mano, bien provisto de dinero, se embarcaba en el Mongolia y pronto el barco surcaba a toda máquina las aguas del Mar Rojo. Capítulo 9. Donde el Mar Rojo y el de las Indias son propicios a los designios de Phileas Fogg. La distancia entre Suez y Adén es exactamente de 2.092 kilómetros y el folleto de la compañía da a sus vapores un lapso de 138 horas para recorrerla. El Mongolia, cuyas calderas funcionaban a pleno rendimiento, avanzaba para llegar antes del tiempo reglamentario. La mayoría de los viajeros embarcados en Brindisi tenían la India como destino. Unos se dirigían a Bombay y otros a Calcuta, pero vía Bombay, pues desde que un ferrocarril atraviesa toda la península india, ya no es necesario rodear la punta de Ceilán. Entre los pasajeros del Mongolia había varios funcionarios civiles y oficiales de toda graduación. Algunos de ellos pertenecían al ejército británico propiamente dicho. Otros comandaban tropas indígenas de cipayos, todos con buenos modales, incluso ahora que el gobierno ha asumido los derechos y cargas de la antigua Compañía de las Indias. Los subtenientes tenían 300 libras de sueldo, los brigadiers 2.500 y los generales 4.000. Así pues, se vivía bien a bordo del Mongolia en aquella sociedad de funcionarios, con los cuales se mezclaban algunos jóvenes ingleses, quienes, con 1 millón en el bolsillo, iban a fundar lejos establecimientos comerciales. El sobrecargo, hombre de confianza de la compañía, igual al capitán a bordo, hacía suntuosamente las cosas. Durante el desayuno, el almuerzo de las 2, la merienda de las 5:30 y la cena de las 8, las mesas se hundían bajo el peso de la carne fresca y los dulces de la carnicería y la repostería del barco. Las pasajeras, había algunas, se cambiaban de ropa 2 veces al día. Se tocaba música y se bailaba cuando el mar lo permitía. Pero el Mar Rojo es muy caprichoso y muy a menudo borrascoso, como todos los golfos largos y estrechos. Cuando el viento soplaba de la costa asiática o a la africana, el Mongolia, un largo uso con hélice, tomado de través, se escoraba horriblemente. Las damas desaparecían entonces, los pianos callaban, los cantos y las danzas cesaban a la vez, y sin embargo, pese a las ráfagas y el oleaje, el barco, impelido por su potente maquinaria, avanzaba sin retraso hacia el estrecho de Bab el-Mandeb. ¿Qué hacía Phileas Fogg, entretanto? Podría creerse que, inquieto y ansioso en todo momento, se preocupaba de los cambios de viento perjudiciales para el avance del barco, de los movimientos desordenados del oleaje que podían provocar un accidente en la máquina, en definitiva, de todas las averías posibles que obligasen al Mongolia a atracar en algún puerto comprometiendo el viaje. Pues no, o si pensaba en ello, no lo dejaba traslucir.
Era el hombre impasible, el miembro imperturbable del Reform Club, a quien ninguna incidencia o accidente podía sorprender. No parecía mucho más conmovido que los cronómetros de a bordo. Rara vez lo veían sobre el puente. Apenas se molestaba en observar el Mar Rojo, tan fecundo en recuerdos y teatro de las primeras escenas históricas de la humanidad. No acudía a examinar las curiosas poblaciones diseminadas en sus orillas y cuya pintoresca silueta se destacaba a veces en el horizonte. Ni siquiera pensaba en los peligros de aquel Golfo Pérsico, del cual siempre han hablado con espanto los antiguos historiadores Estrabón, Arriano, Artemidoro o Al-Idrisi, y en el cual no se aventuraban antaño los navegantes sin haber bendecido su viaje con sacrificios propiciatorios. ¿Qué hacía entonces aquel original hombre apresado en el Mongolia? Para empezar, hacía sus 4 comidas diarias sin que el cabeceo ni los vaivenes pudiesen revolver una máquina tan maravillosamente organizada. Después jugaba al whist. Sí, había encontrado compañeros tan aficionados como él, un recaudador de impuestos que se dirigía a su puesto en Goa, un ministro, el reverendo Decimus Smith, que regresaba a Bombay, y un brigadier general del ejército inglés, que se reincorporaba a su cuerpo en Veranés. Estas 3 personas sentían por el whist la misma pasión que el señor Fogg, y jugaban durante horas tan callados como él. En cuanto a Picaporte, inmune al mareo, ocupaba un camarote de proa y comía también a conciencia. Preciso es decir que este viaje, hecho en estas condiciones, no le disgustaba. Trataba de sacarle partido, bien alimentado y alojado, veía tierras. Por otra parte, se decía a sí mismo que esta fantasía finalizaría en Bombay. Al día siguiente de la salida de Suez, 10 de octubre, sintió un cierto placer encontrarse en el puente con la amable persona a quien se había dirigido al desembarcar en Egipto. No me engaño, dijo al acercarse con su mejor sonrisa. ¿Es usted el caballero que con tanta paciencia me sirvió de guía en Suez? En efecto, repuso el detective. Lo reconozco. Usted es el criado de ese inglés tan original. Justamente, señor Fix, respondió Picaporte. Encantado de verlo a bordo. ¿Y a dónde va? A Bombay, como usted. Estupendo. ¿Ha hecho antes ese viaje? Muchas veces, repuso Fix. Soy el agente de la compañía peninsular. ¿Entonces conoce la India? Pero sí, repuso Fix sin querer decir mucho. ¿Y es curiosa la India? Muy curiosa. Mezquitas, minaretes, templos, faquires, pagodas, tigres, serpientes, bayaderas. ¿Podemos esperar que tendrá usted tiempo de visitarlo? Eso espero, señor Fix. Comprenderá que un hombre cuerdo no puede pasarse la vida saltando de un barco a un tren y de un tren a un barco, so pretexto de dar la vuelta al mundo en 80 días. No, toda esta gimnasia terminará en Bombay, no lo dude. ¿Y se encuentra bien el señor Fogg?, preguntó Fix con naturalidad. Muy bien, señor Fix. Yo también, por cierto. Trago como un ogro en ayunas, es el aire del mar. Y su señor nunca lo veo en el puente. Nunca, ¿no es curioso? ¿Sabe, señor Picaporte, que este supuesto viaje en 80 días bien podría ocultar alguna misión secreta, una misión diplomática, por ejemplo? Vaya, señor Fix, no sé nada, os lo confieso, ni daría media corona por saberlo. Desde aquel momento, Picaporte y Fix charlaron a menudo. El inspector de policía procuraba hacer amistad con el criado del señor Fogg. Esto podría servirle llegado el caso.
Con frecuencia lo invitaba en el bar del Mongolia a un vaso de whisky o cerveza, que el muchacho aceptaba sin ceremonia, y hacía lo mismo para no ser menos, pareciéndole Fix un caballero muy honrado. Mientras, el barco avanzaba con rapidez. El día 13 divisaron Mocha, que apareció dentro de su cinturón de murallas derruidas, sobre las cuales destacaban algunas palmeras datileras. A lo lejos, en las montañas, se extendían vastos cafetales. Picaporte quedó encantado con la vista de la célebre ciudad, e incluso le pareció que con sus murallas circulares y un fuerte desmantelado configurado como una asa, parecía un enorme pocillo. Durante la siguiente noche, el Mongolia atravesó el estrecho de Bab el-Mandeb, cuyo nombre árabe significa la puerta de las lágrimas, y al día siguiente, el 14, hizo escala en Steamer Point, en el noreste de la rada de Adén. Allí debía repostar combustible. Alimentar las calderas de los barcos a semejante distancias de los centros de producción es un asunto serio e importante. Solo para la compañía peninsular supone un desembolso anual de 800,000 libras. Así, ha sido necesario construir depósitos en varios puertos, saliendo el carbón en lugares tan remotos a 80 francos la tonelada. El Mongolia aún tenía que recorrer 2.650 kilómetros para llegar a Bombay, y debía estar 3 horas en Steamer Point para llenar sus bodegas. Pero este retraso no podía perjudicar en modo alguno el programa de Phileas Fogg. Estaba previsto. Además, el Mongolia, en lugar de arribar a Adén el 15 de octubre por la mañana, lo hizo el 14 por la tarde. Eran 15 horas de adelanto. El señor Fogg y su criado bajaron a tierra, pues el primero deseaba visar su pasaporte. Fix lo siguió sin ser visto. Cumplido el trámite, Phileas Fogg regresó a bordo a reanudar su ininterrumpida partida de whist. Picaporte, siguiendo su costumbre, callejeó por aquella población de somalíes, banianos, persas, judíos, árabes y europeos que suman los 25,000 habitantes de Adén. Admiró las fortificaciones que hacen de esta ciudad el Gibraltar del mar de las Indias y unas magníficas cisternas en las cuales aún trabajaban los ingenieros ingleses, 2000 años después que los ingenieros del rey Salomón. Muy curioso, murmuraba Picaporte al regresar a bordo. Sin duda no es inútil viajar si se quieren ver novedades. A las 6 de la tarde, el Mongolia agitaba con las palas de su hélice las aguas de la rada de Adén y poco después surcaba el mar de las Indias. Se calculaban 168 horas para la travesía desde Adén y Bombay. Por lo demás, el mar fue favorable. El viento soplaba del noreste y las velas pudieron ayudar. El barco, mejor sustentado, cabeceó menos. Las pasajeras reaparecieron recién emperigeladas en el puente y se reanudaron los cantos y los bailes. La travesía se hizo en las mejores condiciones. Picaporte estaba encantado de la amable compañía de que la fortuna le había concedido en la persona del señor Fix. A mediodía del domingo 20 de octubre avistaron la costa india. 2 horas más tarde, el práctico subía a bordo del Mongolia. En el horizonte, un telón de fondo de colina se perfilaba armoniosamente sobre el cielo. Pronto destacaron intensamente las filas de palmeras que adornaban la ciudad. El barco se adentró en la rada formada por las islas Salsette, Colaba, Elefanta y Butcher. A las 4:30 atracó en los muelles de Bombay. Phileas Fogg finalizó entonces la partida número 33 del día, y su compañero y él, gracias a una audaz estrategia, hicieron 13 juegos y terminaron aquella hermosa travesía con un gran slam. En Mongolia debía arribar a Bombay el 22 de octubre, pero lo hizo el 20,
Por tanto, llevaba un adelanto de 2 días desde la salida de Londres, lo cual Phileas Fogg anotó metódicamente en el itinerario en la columna de beneficios. Capítulo 10, en el cual Picaporte sale bien parado pese a perder los zapatos. Nadie ignora que la India, ese gran triángulo invertido cuya base está en el norte y el vértice en el sur, abarca una superficie de más de 2,25 millones de kilómetros cuadrados, sobre la cual se esparce de forma desigual una población de 180 millones de habitantes. El gobierno británico tiene el dominio real de cierta parte de este vasto país. Tiene un gobernador general en Calcuta, gobernadores en Madrás, Bombay, Bengala y un teniente gobernador en Agra. Pero la India inglesa, propiamente dicha, tiene una superficie de 650,000 kilómetros cuadrados y una población de 100 o 110 millones de habitantes. Puede decirse que una gran parte del territorio aún escapa a la autoridad de la reina, pues, en efecto, entre algunos rajás del interior, orgullosos y terribles, la independencia india es todavía absoluta. Desde 1756, época en que se fundó el primer establecimiento inglés en el lugar ocupado hoy por la ciudad de Madrás, hasta el año en que estalló la insurrección de los cipayos, la célebre Compañía de las Indias fue todopoderosa. Fue agregando poco a poco a sus dominios las diversas provincias, compradas a los rajás mediante alquileres, pagaba poco o mal. Nombraba a su gobernador general y todos sus empleados civiles o militares. Pero ahora ya no existe, y las posesiones inglesas de la India dependen directamente de la corona. También el aspecto, las costumbres, las divisiones etnográficas de la península tienden a modificarse a diario. Antaño se viajaba por cualquier antiguo medio de transporte, a pie, a caballo, en carro, carretilla, palanquín, a la espalda de una persona, en coche de caballos, etc. Ahora hay vapores que surcan a gran velocidad el Indo y el Ganges, y un ferrocarril cruza todo lo ancho de la India con ramificaciones en su trayecto, dejando Bombay a solo 3 días de Calcuta. Su trazado no sigue línea recta a través de la India. A vuelo de pájaro, la distancia es de solo 1,600 o 1,770 kilómetros, y los trenes no emplearían 3 días en ese trayecto ni a su velocidad media. Pero esta distancia aumenta al menos 1/3 por la curva que traza el camino, que se eleva hasta Allahabad, al norte de la península. He aquí, resumiendo, el trazado del Great Indian Peninsular Railway. Partiendo de Bombay, atraviesa Salsette, salta al continente frente a Tanab, cruza la cadena de las Ghats occidentales, se dirige al noreste hasta Burdapur, atraviesa el territorio casi independiente de Bundelkhand, asciende hasta Allahabad, gira al este, encuentra al Ganges en Benares, se desvía ligeramente y, volviendo al sureste, por Bardhaman y la ciudad francesa de Chandernagore, forma la cabecera de línea en Calcuta. Eran las 4:30 de la tarde cuando los pasajeros del Mongolia desembarcaron en Bombay, y el tren de Calcuta salía a las 8 en punto. El señor Fogg se despidió de sus compañeros, abandonó el barco, ordenó a su criado hacer unas compras, le recomendó expresamente que estuviese antes de las 8 en la estación, y con su paso regular que daba los segundos como el péndulo de un reloj astronómico, se dirigió a la oficina de pasaportes. Así pues, no pensaba ver ninguna de las maravillas de Bombay, ni el ayuntamiento, ni la magnífica biblioteca, ni los fuertes, ni los muelles, ni el mercado de algodón, ni los bazares, ni las mezquitas, ni las sinagogas, ni las iglesias armenias, ni la espléndida pagoda de Malebar Hill, ornada con 2 torres poligonales. No admiraría las obras maestras de Elefanta, ni sus misteriosas hipogeas, ocultas al sureste de la Rada, ni las grutas canquerias de la isla Salsette, esos admirables vestigios de la arquitectura budista. No, nada.
Al salir de la oficina de pasaportes, Phileas Fogg se fue tranquilamente a la estación y allí pidió la cena. El camarero creyó su deber recomendarle, entre otros manjares, cierto fricasé de conejo del país, que alabó mucho. Phileas Fogg lo aceptó y lo probó a conciencia, pero, pesar a la salsa, lo encontró detestable. Llamó al camarero. «Señor», le dijo mirándolo a la cara. «¿Es esto conejo?» «Sí, milord», repuso descaradamente el pícaro. «Conejo de la jungla. ¿Y no ha maullado este conejo cuando lo han matado?» «¿Maullado? Oh, milord, ¿un conejo? Os juro». «Caballero», replicó fríamente el señor Fogg, «no jure y recuerde esto. Antiguamente los gatos eran animales sagrados en la India. Eran buenos tiempos». «¿Para los gatos, milord?» «Y tal vez también para los viajeros». Hecha esta observación, el señor Fogg continuó cenando tranquilamente. Momentos después del señor Fogg, también desembarcó el agente Fix del Mongolia y corrió a ver al jefe de la policía de Bombay. Le reveló su condición de detective, la misión a su cargo y su situación frente al presunto autor del robo. ¿Había recibido de Londres una orden de arresto? No habían recibido nada, y en efecto, la orden que salió después de Fogg aún no podía haber llegado. Fix quedó descorazonado. Quiso conseguir del jefe la orden de arresto contra el señor Fogg. El jefe se negó. El asunto competía a la administración metropolitana y solo ésta podía emitir legalmente una orden. Este rigor en los principios, esta rigurosa observancia de la ley se explica perfectamente por las costumbres inglesas, que en cuanto a la libertad individual no admiten ninguna arbitrariedad. Fix no insistió y comprendió que debía resignarse a aguardar la orden. Sin embargo, decidió no perder de vista a su misterioso rufián mientras estuviese en Bombay. No dudaba que Phileas Fogg permanecería allí un tiempo, lo cual compartía, como se sabe, Picaporte, lo cual daría tiempo a la orden para llegar. Pero con las últimas órdenes dadas por su señor, Picaporte había comprendido que en Bombay ocurriría lo mismo que en Suez y en París, que el viaje no acabaría allí y proseguiría al menos hasta Calcuta e incluso más lejos. Y comenzó a preguntarse si la apuesta del señor Fogg no iría completamente en serio, y si el destino no le llevaría a él, que quería vivir en calma, a dar la vuelta al mundo en 80 días. Mientras, y tras haber comprado varias camisas y calcetines, paseó por las calles de Bombay. Había mucha gente, y entre los europeos de toda procedencia se veían persas con gorros puntiagudos, banias con turbantes redondos, sindos con bonetes cuadrados, armenios con túnica larga y parsis con mitra negra. Era una fiesta celebrada por los parsis o guebros, descendientes directos de los seguidores de Zoroastro, que son los más industriosos, civilizados, inteligentes y austeros entre los indios, una raza a la cual pertenecen hoy los comerciantes más ricos de Bombay. Ese día celebraban una especie de carnaval religioso con procesiones y diversiones en las cuales había bayaderas vestidas de gasas rosadas, bordadas en oro y plata, y bailaban a las mil maravillas y con una cadencia perfecta al ritmo de violas y del tam-tam. Huelga decir que Picaporte admiraba con los 5 sentidos tan curiosas ceremonias para ver y escuchar, lo cual le daba aspecto del mayor tonto inimaginable. Desgraciadamente para él y su señor, cuyo viaje por poco arruina, su curiosidad lo llevó más lejos de lo debido. Efectivamente, tras haber visto ese carnaval parsi, Picaporte se dirigía a la estación cuando, al pasar por frente a la admirable pagoda de Malebar Hill, tuvo la infausta idea de visitar su interior. Ignoraba 2 cosas. Primero, que la entrada de ciertas pagodas hindúes está formalmente prohibida a los cristianos. Y segundo, que incluso los creyentes solo pueden entrar dejando el calzado a la puerta. Debe ser aquí dicho que, por motivos de sana política, el gobierno inglés, respetando y haciendo respetar hasta en sus más insignificantes detalles la religión del país, castiga severamente a quien quebrante sus prácticas.
Picaporte entró sin pensarlo, como un simple viajero, y admiraba en el interior de Malebar Hill la deslumbrante ornamentación brahmánica cuando fue derribado de pronto sobre las sagradas losas. 3 sacerdotes de mirada furibunda se lanzaron sobre él, le arrancaron zapatos y calcetines y comenzaron a golpearlo, profiriendo gritos salvajes. El francés, vigoroso y ágil, se levantó con prontitud. Derribó con un puñetazo y puntapié a 2 adversarios, muy entorpecidos por sus largas túnicas, y corrió fuera de la pagoda a todo lo que le daban las piernas, dejando enseguida atrás al tercer indio, que había salido en su persecución alborotando a la multitud. A las 8:05, unos minutos antes de arrancar el tren, sin sombrero, descalzo y tras perder sus compras, Picaporte llegó a la estación ferroviaria. Fix estaba allí, en el andén. Tras seguir al señor Fogg hasta la estación, había comprendido que aquel tunante iba a abandonar Bombay. Resolvió entonces acompañarlo hasta Calcuta, y más lejos si fuese necesario. Picaporte no vio a Fix, que se ocultaba en la sombra, pero Fix oyó la narración de las aventuras que Picaporte hizo brevemente a su señor. «Espero no vuelva a ocurrirte», repuso con sencillez Phileas Fogg, tomando asiento en uno de los vagones. Abatido y descalzo, el pobre muchacho siguió a su señor sin abrir la boca. Fix iba a subir en otro vagón, cuando lo retuvo una idea y cambió de inmediato su proyecto de partida. «No, me quedo», se dijo. «Un delito cometido en territorio indio. Ya tengo a mi hombre». En ese momento, la locomotora lanzó un fuerte silbido y el tren desapareció tragado por la oscuridad. Capítulo 11, donde Phileas Fogg adquiere una montura por un precio exorbitante. El tren había salido a su hora reglamentaria. Llevaba diversos viajeros, algunos oficiales, funcionarios civiles y comerciantes de opio e índigo, a quienes su comercio llevaba a la zona oriental de la península. Picaporte ocupaba el mismo compartimiento que su señor. Un tercer viajero se hallaba en el rincón opuesto. Era el brigadier general Sir Francis Cromarty, uno de los compañeros de juego del señor Fogg durante la travesía de Suez a Bombay, que iba a reincorporarse a sus tropas acantonadas cerca de Veranés. Sir Francis Cromarty, alto, rubio, 50 años, había destacado mucho en la guerra de los cipayos y habría merecido, sin duda, la calificación de indígena. Vivía en la India desde su juventud y raras veces había ido a su país natal. Era un hombre instruido, que de buen grado habría informado sobre las costumbres, historia y organización del país indio si Phileas Fogg hubiese sido un hombre que solicitase tales informes. Pero este caballero nada pedía. No viajaba, trazaba una circunferencia. Era un satélite orbitando alrededor del globo terrestre según las leyes de la mecánica racional. En esos momentos estaba recalculando para sus adentros las horas empleadas desde su salida de Londres y se habría frotado las manos si no hubiese ido contra su naturaleza realizar movimientos inútiles. Sir Francis Cromarty había reconocido la originalidad de su compañero de viaje, aunque solamente lo hubiese estudiado con los naipes en la mano. Así pues, tenía motivos para preguntarse si el corazón humano que latía bajo aquel frío envoltorio, si Phileas Fogg poseía un alma sensible a las bellezas de naturaleza y a las aspiraciones morales. Para él era dudoso. De todos los seres originales que había conocido el brigadier general, ninguno era comparable con ese fruto de las ciencias exactas. Phileas Fogg no había ocultado en absoluto a Sir Francis Cromarty su proyecto de viaje alrededor del mundo ni en qué condiciones lo realizaba. El brigadier general solo vio en esta apuesta una excentricidad inútil carente del transire benefaciendo que debe inspirar a cualquier hombre razonable. El peculiar caballero pasaría evidentemente por este mundo sin hacer nada por sí mismo ni por el prójimo. Una hora después de haber salido de Bombay, el tren había atravesado a la isla Salcete y corría sobre el continente tras dejar atrás los viaductos.
En la estación de Kalyan dejó a la derecha el ramal, que se dirige al suroeste de la India por Karhat y Pune, y llegó a la estación de Powell. Aquí se adentró en las montañas muy ramificadas de los Ghats occidentales, montañas con base de basalto, cuyas altas cumbres están cubiertas de espesos bosques. De vez en cuando, Sir Francis Cromarty y Phileas Fogg cambiaban impresiones, y en ese momento el brigadier general, tratando de reanimar una conversación que decaía sin cesar, dijo: Hace unos años, señor Fogg, habría sufrido aquí un atraso que probablemente hubiese afectado vuestro itinerario. ¿Por qué, Sir Francis? Porque la vía terminaba al pie de estas montañas, y había que cruzarlas en palanquín o a lomos de caballo hasta la estación de Kalyan, situada en la ladera opuesta. Ese retraso no habría alterado en absoluto el plan de mi programa, repuso el señor Fogg. He previsto la posibilidad de ciertos obstáculos. Sin embargo, señor Fogg, replicó el brigadier general, ha estado a punto de tener problemas por la aventura de ese muchacho. Picaporte dormía profundamente con los pies arrebujados en la manta de viaje, sin soñar siquiera que hablaban de él. El gobierno inglés es muy severo, con razón, cuando se trata de este tipo de delitos, prosiguió Sir Francis Cromarty. Le preocupa sobre todo que se respeten las costumbres religiosas de los indios, y si hubiesen atrapado a su criado... Bueno, si lo hubiesen atrapado, Sir Francis, respondió el señor Fogg, lo habrían condenado, habría cumplido su pena y habría regresado tranquilamente a Europa. No veo cómo tendría que perjudicar ese asunto a su señor. Dicho esto, la conversación languideció de nuevo. Durante la noche, el tren atravesó los Ghats, pasó por Nasik y al día siguiente, 21 de octubre, corría por un territorio casi llano formado por la región de Khandesh. Los campos, bien cuidados, estaban plagados de aldeas donde la torre de la pagoda reemplazaba al campanario de la iglesia europea. Multitud de arroyos, afluentes o subafluentes, en su mayoría del Godavari, regaban esta fértil región. Picaporte, ya despierto, contemplaba todo, incapaz de creer que atravesaba el país de los indios en un tren del Great Peninsular Railway. Aquello se lo tomaba inverosímil y, sin embargo, totalmente real. La locomotora, dirigida por el brazo de un maquinista inglés y calentada con hulla inglesa, lanzaba el humo sobre los algodonales, los cafetales, las mirísticas, los claveros y los pimenteros. El vapor formaba espirales en torno a los palmares, entre las cuales aparecían pintorescos bungalows y allí viharis, especie de monasterios abandonados, y templos maravillosos resaltados por la inagotable ornamentación de la arquitectura hindú. A continuación, había vastas planicies que se extendían hasta perderse de vista, junglas donde no faltaban las serpientes ni los tigres espantados por los bufidos del tren. Y por último, selvas hendidas por el trazado de la vía, aún visitadas por elefantes que contemplaban cómo pasaba el convoy a toda velocidad. Durante aquella mañana, pasada la estación de Mallegaon, los viajeros atravesaron este territorio funesto tantas veces ensangrentado por los seguidores de la diosa Kali. Cerca se elevaba Ellora con sus admirables pagodas, no lejos la célebre Aurungabad, la capital del indómito Aurangzeb, ahora simple capital de una de las provincias agregadas del reino de Hyderabad. En esta región ejercía su dominio Feringhea, el jefe de los Thugs, el rey de los estranguladores. Estos asesinos, unidos en una hermandad secreta, estrangulaban en honor de la diosa de la muerte a personas de cualquier edad sin derramar una gota de sangre. Y hubo una época en que no se podía recorrer lugar alguno de aquel territorio sin hallar algún cadáver. El gobierno inglés ha podido impedir la mayoría de esos asesinatos, pero aún existe esa espantosa hermandad que actúa todavía. A las 12:30, el tren se detuvo en la estación de Burhanpur,
y Picaporte pudo conseguir por un ojo de la cara un par de babuchas adornadas con falsas perlas, que se calzó con un sentimiento de vanidad. Los viajeros almorzaron con rapidez y salieron hacia la estación de Azurgur, tras bordear el río Tapi, que desemboca en el Golfo de Cambay, cerca de Surat. ¿Viene al caso dar a conocer los pensamientos que pasaban por la mente de Picaporte? Hasta su llegada a Bombay había creído y podido creer que las cosas quedarían ahí. Pero ahora, desde que iban a toda máquina a través de la India, había experimentado un cambio de ánimo. Su naturaleza resurgió al galope. Retomaba sus caprichosas ideas juveniles, se tomaba en serio los proyectos de su señor, creía en la realidad de la apuesta y, por tanto, en la vuelta al mundo, y que no debía excederse el tiempo máximo. Le inquietaban las posibles tardanzas y los accidentes que pudieran ocurrir en el camino. Sentía interés por esta apuesta y temblaba ante la idea de que habría podido arruinarla la víspera con su imperdonable estupidez. Así pues, al ser mucho menos flemático que el señor Fogg, estaba mucho más intranquilo. Contaba y recontaba los días transcurridos, maldecía las paradas del tren, lo acusaba de lentitud y culpaba en su interior al señor Fogg por no haber prometido una gratificación al maquinista. No sabía el muchacho que en un tren cuya velocidad está reglamentada no se puede hacer lo mismo que en un barco. Por la tarde se cruzaron los desfiladeros de las montañas de Saptura, que separan los territorios de Khandesh y Bundelkhand. Al día siguiente, 22 de octubre, en respuesta a una pregunta de Sir Francis Cromarty, Picaporte, tras consultar su reloj, dijo que eran las 3 de la mañana, y efectivamente aquel famoso reloj, siempre ajustado según el meridiano de Greenwich, situado unos 70 grados al oeste, debía atrasar y de hecho lo hacía 4 horas. Sir Francis rectificó pues la hora dada por Picaporte, a quien hizo la misma observación que le hizo Fix, e intentó que comprendiese que debía ajustar su reloj en cada nuevo meridiano, y que, al ir constantemente hacia oriente, los días eran 4 minutos más cortos por cada grado recorrido. Fue en vano, pues aunque hubiese comprendido o no la observación del brigadier general, el terco Picaporte no quiso adelantar su reloj y mantuvo en todo momento la hora de Londres, una manía inofensiva que a nadie hacía daño. A las 8 de la mañana, el tren se detuvo a 24 kilómetros antes de llegar a la estación de Rothal, en medio de un extenso calvero rodeado de bungalows y cabañas de obreros. El maquinista pasó por delante de la fila de vagones diciendo: «Los viajeros se apean aquí». Phileas Fogg miró a Sir Francis Cromarty, quien pareció no comprender aquella parada en mitad de un bosque de tamarindos y de cajures. No menos atónito, Picaporte fue a la vía y regresó casi enseguida exclamando: «Señor, ya no hay ferrocarril». «¿Qué quiere decir?», preguntó Sir Francis Cromarty. «Pues que el tren no sigue». El brigadier general descendió entonces del vagón. Phileas Fogg lo siguió sin apresurarse. Ambos se dirigieron al maquinista. «¿Dónde estamos?», inquirió Sir Francis Cromarty. «En la aldea de Colby», repuso el maquinista. «¿Nos paramos aquí?». «Eso es, el ferrocarril no está terminado». «¿Cómo? ¿No está terminado?». «No, falta un tramo de 80 kilómetros entre este punto y Allahabad, donde continúa la vía». «Pero los diarios han anunciado la apertura completa de la línea». «¿Qué quiere que le diga, mi oficial? Los diarios se han equivocado». «Y venden billetes de Bombay a Calcuta», exclamó Sir Francis acalorado. «Así es», repuso el maquinista. «Pero los viajeros ya saben que deben buscarse un transporte de Colby a Allahabad». Sir Francis Cromarty estaba furioso. Picaporte había apaleado de buena gana al maquinista, que no podía hacer más. No se atrevía a mirar a su señor. «Sir Francis», dijo sencillamente el señor Fogg, «si le parece bien, vamos a buscar un medio de llegar a Allahabad». «Señor Fogg, esto es un retraso absolutamente perjudicial para vuestros intereses».
No, Sir Francis, ya estaba previsto. ¿Cómo? Sabía que la había... En absoluto, pero sabía que tarde o temprano surgiría algún obstáculo en el camino. Ahora bien, no pasa nada malo. Cuento con 2 días de adelanto. Hay un barco que zarpa de Calcuta hacia Hong Kong el 25 al mediodía. Hoy es 22 y llegaremos a tiempo a Calcuta. No había nada que decir a una respuesta dada con tanta seguridad. Bien era cierto que las obras del ferrocarril terminaban allí. Los diarios son como algunos relojes que tienen la manía de adelantar, y habían anunciado prematuramente la terminación de la línea. La mayoría de los viajeros lo sabían, y al apearse se habían hecho con vehículos de todo tipo que había en el villorrio. Palquigaris de 4 ruedas, carretas tiradas por cebúes, una especie de bueyes gibosos, carros de viaje similares a pagodas ambulantes, palanquines, ponis, etc. Así pues, el señor Fogg y Sir Francis, después de haber registrado toda la aldea, regresaron sin haber encontrado nada. «Iré a pie», dijo Phileas Fogg. Picaporte, que entonces se reunió con su señor, hizo una reveladora mueca pensando en sus magníficas babuchas. Por suerte, él también había ido de exploración, y con un ligero titubeo dijo: «Señor, creo que he encontrado un medio de transporte». «¿Cuál?» Un elefante que pertenece a un indio que vive a 100 pasos de aquí». «Vayamos a ver el elefante», repuso el señor Fogg. 5 minutos después, Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty y Picaporte llegaban a las proximidades de una choza adosada a un cercado formado por un alto palenque. En la choza había un indio y en el cercado un elefante. El indio llevó al señor Fogg y a sus 2 compañeros al cercado. Allí se encontraron frente a un animal medio domesticado, cuyo propietario estaba criando no como animal de carga, sino de pelea. Para ello había comenzado a modificar el carácter naturalmente apacible del elefante, tratando de conducirlo gradualmente a ese paroxismo rabioso denominado much en lengua india. Alimentándolo durante 3 meses a base de azúcar y mantequilla. Este tratamiento puede parecer inadecuado para obtener semejante resultado, pero es empleado con éxito por los criadores. Por suerte para el señor Fogg, el elefante en cuestión llevaba poco tiempo con esa dieta, y el much aún no se había declarado. Kioni, así se llamaba la bestia, podía, como todos sus congéneres, marchar rápidamente durante mucho tiempo, y a falta de otra montura, Phileas Fogg se decidió por él. Pero los elefantes son caros en la India, donde comienzan a escasear. Los machos, los únicos aptos para las luchas circenses, están muy solicitados. Estos animales apenas se reproducen cuando están domesticados, de modo que solo se pueden conseguir cazándolos. Por eso los cuidan muy bien, y cuando el señor Fogg preguntó al indio si quería alquilarle su elefante, éste se negó en redondo. Fogg insistió y ofreció un precio excesivo por el animal, 10 libras por hora. Negativa. 20 libras. Negativa también. 40 libras. La misma negativa. Picaporte saltaba con cada puja, pero el indio no se dejaba tentar. La suma era, sin embargo, elevada, suponiendo que el elefante tardase 15 horas hasta Allahabad. Su dueño ganaría 600 libras. Phileas Fogg propuso entonces sin acaloramiento comprarle el animal y ofreció 1000 libras. El indio no quería vender. Tal vez el pillo olfateaba un magnífico negocio. Sir Francis Cromarty se llevó al señor Fogg aparte y le aconsejó reflexionar antes de excederse. Phileas Fogg repuso que no acostumbraba a obrar sin pensar, que se trataba, en definitiva, de una apuesta de 20,000 libras, que necesitaba ese elefante y que lo tendría aunque le costase 20 veces más su valor. El señor Fogg se acercó de nuevo al indio, cuyos ojillos codiciosos revelaban que solo se trataba de una cuestión de precio. Phileas Fogg ofreció sucesivamente 1,200 libras, luego 1,500, después 1,800 y finalmente 2,000. Picaporte, de ordinario rubicundo, estaba pálido de emoción.
A las 2000 libras el indio cedió. Aquí pone la carne de elefante a un buen precio. Concluido el negocio, solo faltaba un guía, lo cual resultó más sencillo. Un joven parsi de rostro inteligente brindó sus servicios. El señor Fogg aceptó y le prometió una buena remuneración, lo cual solo pudo redoblar su inteligencia. El elefante fue sacado y equipado sin dilación. El parsi conocía perfectamente el oficio de mahout o cornaca. Cubrió con una especie de ropón los lomos del elefante y dispuso a cada costado 2 especies de cestos bastante incómodos. Phileas Fogg pagó al indio en billetes de banco que extrajo de la famosa bolsa. Parecían ciertamente salir de las entrañas de Picaporte. Luego, el señor Fogg ofreció a Sir Francis Cromarty trasladarlo a la estación de Allahabad. El brigadier general aceptó. Un viajero más no podía fatigar al gigantesco animal. Compraron provisiones en Colby. Sir Francis Cromarty tomó asiento en uno de los cestos y Phileas Fogg en otro. Picaporte montó a horcajadas sobre el ropón entre su señor y el brigadier general. El parsi se colocó sobre el cuello del elefante y a las 9 el animal salía de la aldea y se adentraba por el camino más corto en la frondosa selva de palmeras. Capítulo 12, donde Phileas Fogg y sus compañeros se aventuran en las selvas indias y lo que sucede. A fin de atajar, el guía dejó a la derecha el trazado de la vía cuyas obras estaban siendo realizadas. Debido a los obstáculos que presentaban las caprichosas ramificaciones de la cordillera de Vindhya, la vía no seguía el camino más corto, que era el que Phileas Fogg quería tomar. El parsi, muy familiarizado con las rutas y senderos de su país, pretendía ahorrarse unos 30 kilómetros cruzando la selva y así lo dijo. Phileas Fogg y Francis Cromarty, metidos hasta el cuello en sus cestos, iban muy baqueteados por el trote del elefante, a quien su cornaca imprimía una marcha rápida. Pero soportaban la situación con la más británica de las flemas, hablando poco y sin apenas verse el uno al otro. En cuanto a Picaporte, colocado sobre el lomo del animal y directamente sometido a los vaivenes, se cuidaba de no tener la lengua entre los dientes, para evitar que se la cortase según le había avisado su señor. El muchacho, tan pronto lanzado hacia el cuello del elefante, tan pronto hacía las ancas. Daba volteretas como un payaso sobre un trampolín, pero bromeaba y reía en medio de sus saltos circenses y sacaba de vez en cuando un terrón de azúcar que el inteligente Kioni tomaba con la trompa sin interrumpir ni un segundo su trote regular. Tras 2 horas de marcha, el cornaca detuvo al elefante y le permitió descansar 1 hora. El animal devoró ramaje y arbustos después de abrevar en una charca cercana. Sir Francis Cromarty no se quejó de esta parada, pues estaba derrengado. El señor Fogg parecía tan fresco como si acabase de levantarse de su cama. ¡Es de hierro!, dijo el brigadier general, contemplándolo con admiración. ¡De hierro forjado!, repuso Picaporte, que estaba preparando un almuerzo frugal. A las 12, el cornaca dio la señal de marcha. El terreno se tornó muy agreste. A las grandes selvas sucedieron los bosques de tamarindos y palmeras enanas, luego vastas llanuras áridas sembradas de árboles raquíticos y grandes piedras de sienita. Toda esta zona del Alto Bundelkund, apenas frecuentada por los viajeros, estaba habitada por fanáticos endurecidos por las más terribles prácticas religiosas indias. El dominio inglés no ha podido extenderse bien sobre un territorio sometido a la influencia de los rajás, a quien difícilmente habrían alcanzado en sus inaccesibles palacios de Vindhya. Varias veces divisaron bandadas de feroces hindúes que mostraban gestos iracundos al observar el rápido paso del elefante. Por otra parte, el parsi lo evitaba en lo posible al considerarlos gente con quien es mejor no encontrarse.
Vieron pocos animales durante la jornada, apenas unos cuantos monos que huían con 1000 contorsiones y muecas que hicieron las delicias de Picaporte. Una idea inquietaba mucho al muchacho. ¿Qué haría el señor Fogg con el elefante cuando llegase a la estación de Allahabad? ¿Se lo llevaría? Imposible. El precio del transporte añadido al de la compra sería exorbitante. ¿Lo vendería o lo dejaría en libertad? Aquel estimable animal merecía ser respetado. Si por casualidad el señor Fogg se lo regalase a él, se las vería y se las desearía. Aquello le preocupaba. A las 8 de la noche, franqueada la principal cadena de Bindia, los viajeros hicieron alto al pie de la vertiente septentrional en un destartalado bungalow. La distancia recorrida durante la jornada había sido de 40 kilómetros y aún quedaba otro tanto para llegar a la estación de Allahabad. La noche era fría. El Parsi encendió dentro del bungalow un fuego con ramas secas cuyo calor fue agradecido. La cena se hizo con las provisiones compradas en Colby. Los viajeros comieron como personas agotadas. La conversación, que se inició con unas frases entrecortadas, terminó pronto en sonoros ronquidos. El cornaca se quedó vigilando junto a Kiouni, que se durmió de pie, apoyado contra el tronco de un grueso árbol. Nada sucedió esa noche. El silencio se vio perturbado por algunos rugidos de guepardos y panteras, mezclado con los agudos chillidos de los monos. Pero los carnívoros se conformaron con gritar y no se mostraron hostiles contra los huéspedes del bungalow. Sir Francis Cromarty durmió profundamente como militar curtido en las fatigas que era. Picaporte repitió las volteretas de la víspera en un sueño agitado. En cuanto al señor Fogg, descansó plácidamente como si hubiese estado en su tranquilo hogar de Savile Row. A las 6 de la mañana se reanudó la marcha. El cornaca esperaba llegar a la estación de Allahabad esa misma tarde. De este modo, el señor Fogg solo perdería una parte de las 48 horas ganadas desde el principio del viaje. Bajaron las últimas cuestas de las montañas de Bindia y seguían su rápida marcha. Hacia el mediodía, el cornaca dio vuelta al villorrio de Callenger, situado sobre el Ken, uno de los subafluentes del Ganges. Siempre evitaba los lugares habitados, pues se creía más seguro en el campo desierto que marca las primeras depresiones de la cuenca del Gran Río. La estación de Allahabad está a 19 kilómetros al noreste. Hicieron un alto a la sombra de un soto de bananos, cuyos frutos, tan sanos como el pan y tan suculentos como la nata, según dicen los viajeros, fueron muy apreciados. A las 2, el cornaca entró bajo el dosel de una espesa selva de la cual debía atravesar muchos kilómetros. Prefería viajar resguardado. En cualquier caso, hasta entonces no había tenido ningún encontronazo, y el viaje parecía que iba a terminar sin accidentes, cuando el elefante se detuvo en seco, dando algunas señales de inquietud. Eran las 4. ¿Qué ocurre?, preguntó Sir Francis Cromarty sacando la cabeza de su cesto. No lo sé, repuso el Parsi prestando oído a un murmullo que atravesaba el tupido ramaje. Segundos después, el murmullo fue más perceptible. Parecía un concierto aún lejano, de voces humanas e instrumentos de cobre. Picaporte era todo ojos y oídos. El señor Fogg aguardaba pacientemente sin pronunciar una palabra. El Parsi saltó a tierra, ató el elefante a un árbol y se adentró en la espesura. Minutos después, volvió diciendo: una procesión de brahmanes. Viene hacia aquí. Procuremos que no nos vean si es posible. El cornaca desató al elefante y lo condujo a una espesura aconsejando a los viajeros que no se apeasen. Él mismo estaba preparado para montar rápidamente en caso de ser necesaria la fuga, pero pensó que la comitiva de fieles pasaría sin verlo, pues el espesor del ramaje lo disimulaba por completo. El ruido discordante de las voces y los instrumentos se acercaba. Unos cantos monótonos se mezclaban con el redoble de tambores y timbales. Pronto apareció bajo los árboles la cabecera de la procesión, a unos 50 pasos del lugar donde estaba el señor Fogg y sus compañeros.
Distinguían fácilmente a través del ramaje a los curiosos participantes de aquella ceremonia religiosa. En primera línea avanzaban unos sacerdotes tocados con mitras y vestidos con trajes talares brocados. Los rodeaban hombres, mujeres y niños que cantaban una especie de salmodia fúnebre interrumpida a intervalos iguales por golpes de tam-tam y timbales. Tras ellos, sobre un carro de anchas ruedas, cuyos radios y llantas parecían una maraña de serpientes, apareció una estatua horrenda tirada por 2 pares de cebús ricamente enjaizados. La estatua tenía 4 brazos, el cuerpo teñido de rojo oscuro, los ojos extraviados, el pelo ensortijado, la lengua colgante y los labios teñidos de alheña y betel. De su cuello pendían un collar de cabezas y su cadera estaba ceñida por un cinturón de manos cortadas. Estaba de pie sobre un gigante caído y decapitado. Sir Francis Cromarty reconoció aquella estatua. «La diosa Kali», dijo en voz queda. «La diosa del amor y de la muerte». «¿De la muerte? Vale», dijo Picaporte. «Pero del amor nunca. ¡Menuda arpía!». El Parsi le hizo una seña para que se callase. Alrededor de la estatua se movía y agitaba convulsamente un grupo de faquires, pintados con bandas de ocre, cubiertos de incisiones en cruz que sangraban, energúmenos estúpidos que en la ceremonia se precipitaban aún bajo las ruedas del carro del Jagannatha. Detrás de ellos unos brahmanes, vestidos con toda la suntuosidad de sus ropas orientales, arrastraban una mujer que apenas se sostenía. Era una joven, blanca como una europea. Tenía la cabeza, el cuello, los hombros, las orejas, los brazos, las manos y los pulgares recargados de joyas, collares, brazaletes, pendientes y sortijas. Una túnica recamada de oro y cubierta con una finísima muselina destacaba la silueta de su talle. Detrás de esta joven, en violento contraste para la vista, unos guardias armados con sables desnudos que llevaban en el cinto y largas pistolas damasquinadas, llevaban un cadáver sobre un palanquín. Era el cuerpo de un anciano arreglado con su opulenta vestidura de rajá. Llevaba el turbante bordado de perlas, el vestido de seda y oro, el cinturón de cachemir adiamantado y sus magníficas armas de príncipe hindú como había hecho en vida. Cerraban el cortejo unos músicos y una retaguardia de fanáticos, cuyos gritos se sobreponía a veces al fragoso estrépito de los instrumentos. Sir Francis miraba toda esta pompa con aire especialmente triste, y girándose hacia el cornaca, dijo: «Un sati». El Parsi asintió, y se puso un dedo en los labios. La comitiva se desplegó con lentitud bajo los árboles, y pronto desapareció en la selva. Poco a poco los cantos se amortiguaron. Hubo todavía algunos estallidos de gritos lejanos, y finalmente sucedió un profundo silencio a todo aquel tumulto. Phileas Fogg había oído la palabra pronunciada por Sir Francis Cromarty, y en cuanto la comitiva desapareció, preguntó: «¿Qué es un sati?» «Un sati, señor Fogg», repuso el brigadier general, «es un sacrificio humano voluntario. Esa mujer que acabáis de ver será quemada mañana a primera hora del día». «¡Oh, sinvergüenzas!», exclamó Picaporte sin poder contener este grito de indignación. «¿Y el cadáver?», inquirió el señor Fogg. «Es del príncipe, su marido», repuso el guía. «Un rajá independiente de Bundelkund». «¿Cómo?», preguntó Phileas Fogg sin que su voz revelase la menor emoción. «Aún subsisten esas bárbaras costumbres en la India y los ingleses no han podido destruirlas». «Ya no se celebran esos sacrificios en la mayor parte de la India», repuso Sir Francis Cromarty. «pero carecemos de influencia sobre estas comarcas salvajes, y especialmente sobre este territorio de Bundelkund. Toda la ladera septentrional de las montañas Vindhya es el escenario de incesantes muertes y pillajes.
¡Infeliz!, murmuró Picaporte. ¡Quemada viva! Sí, quemada, repuso el brigadier general. Y en caso contrario, no se imagina a qué condición tan miserable la reducirán sus propios parientes. Le afeitarán la cabeza, la alimentarían con unos puñados de arroz, la repudiarían, sería considerada una criatura impura y moriría en algún rincón como un perro sarnoso. Por eso, la perspectiva de semejante vida empuja a menudo a estas infelices al suplicio, más que el amor o el fanatismo religioso. A veces, sin embargo, el sacrificio es realmente voluntario y es necesaria la intervención enérgica del gobierno para impedirlo. Hace unos años yo residía en Bombay y una joven viuda pidió autorización al gobierno para quemarse con el cuerpo de su esposo. Como comprenderán, el gobierno se negó. Entonces la viuda abandonó la ciudad, se refugió en el territorio de un rajá independiente y allí consumó su sacrificio. El cornaca meneó la cabeza mientras hacía esta narración el brigadier general, y cuando éste concluyó de hablar, dijo: El sacrificio de mañana al amanecer no es voluntario. ¿Cómo lo sabe? Es una historia que todos conocen en Bundelkhand, repuso el cornaca. Sin embargo, esa infeliz no parecía resistirse, observó Sir Francis Cromarty. Eso es porque la han emborrachado con humo de cáñamo y opio. ¿Pero dónde la llevan? A la pagoda de Pillaji, a 3 kilómetros de aquí. Allí pasará la noche aguardando la hora del sacrificio. ¿Y cuándo tendrá lugar el sacrificio? Mañana, al rayar el alba. Tras esta respuesta, el cornaca guió al elefante fuera de la espesura y montó en su cuello, pero cuando iba a arrearlo con un silbido particular, el señor Fogg lo detuvo y dirigiéndose a Sir Francis Cromarty, dijo: ¿Y si salvásemos a esa mujer? ¿Salvar a esa mujer, señor Fogg?, exclamó el brigadier general. Aún voy con 12 horas de adelanto y puedo dedicarlas a esto. Es usted un hombre de corazón, dijo Sir Francis Cromarty. A veces, repuso sencillamente Phileas Fogg, cuando me sobra tiempo.